hagamos lo posible para dialogar, aunque sea unos minutos, con Matías Cremonte. Él hoy tuvo, no sé si fue hoy o ayer, y lo escuchábamos en un recorte que se hizo de su intervención y nos pareció muy necesaria. Así que lo voy a saludar a Matías Cremonte, reitero, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Hola Matías, saluda a Pablo Markovsky y todo el equipo de Jardín de Gente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Primero preguntarte, o que hagas una caracterización en lo que respecta a las leyes laborales, el impacto de la ley ómnibus mandada al Congreso, y en qué puntos entendés perjudica a los trabajadores, las y los trabajadores. Bueno, es un conjunto en realidad de iniciativas del Poder Ejecutivo que afectan a las y los trabajadores. Por un lado, el proyecto de ley ómnibus refiere muy puntualmente al tema de empleo público, pero con una reforma contundente en el sentido que prácticamente elimina la garantía de estabilidad, habilitando despidos indudablemente en todos los sectores del Estado, pero a su vez también muy grave la reforma del Código Penal, que se limita al artículo 194, que es el más utilizado para criminalizar la protesta social, es aquel que establece que una pena en caso de interrupción del transporte, de la vía de comunicación, que se mal usa para criminalizar la protesta. Bueno, por acá se amplían las penas y además se establece una suerte de responsabilidad para los responsables de organizaciones o asociaciones. Bueno, una cosa tremenda. Pero a su vez, el proyecto de ley ómnibus ratifica todo el DNU 70 del 23. Entonces, a pesar de que va a estar suspendido por una medida cautelar, de aprobarse la ley ómnibus, se ratificaría como ley todo ese decreto. Y ahí sí están todas las reformas de las leyes laborales, que son realmente trágicas. Escuchaba un poquito el final de tu introducción y nosotros decimos que por la magnitud y la profundidad de esta reforma del DNU es comparable a aquella que hizo la dictadura militar a pocos días de asumir en marzo del 76 sobre la ley de contrato de trabajo. Nunca más hasta ahora se hizo una reforma tan profunda como esta, bueno, en este caso encima por decreto. Estamos dialogando con Matías Cremonte, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Un dato que a mí vuelve o se me presenta como un ejercicio de lógica. ¿Por qué? Si con la ley laboral vigente la Argentina logró crecer, y me refiero, si se quiere, pongo un ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner logró bajar el desempleo, lograr que la tasa de crecimiento más impactante con los conocidos superávit gemelos, con la misma legislación laboral que dicen dificulta el crecimiento de la inversión, que interfiere con el desarrollo del país. ¿No serán entonces las políticas y los planes económicos más que las leyes laborales y el desamparo que trae para nosotros los laburantes, ¿no? Digo, si un empresario me puede poner a prueba durante 8 meses, ¿quién dice que no va a hacer rotar cada 8 meses? Y no estoy demonizando a los empresarios, ¿no? Porque hay tipos que son tan patriotas como buena gente. Pero me explico a dónde apunto, ¿no? Sí, no, está totalmente demostrado que las leyes laborales ni crean ni eliminan puestos de trabajo, ni mucho menos son el motor o el freno de la economía o del crecimiento del país, ni acá ni en ningún lado. El ejemplo que ponías recién respecto de otros periodos de crecimiento económico con las leyes vigentes dan cuenta de eso, pero siempre, digamos, cada periodo de la historia que analicemos vamos a llegar a la misma conclusión. Ayer en el plenario de la Cámara de Diputados lo que decíamos era algo por el estilo, en el sentido de que lo que supuestamente se propone el DNU y la reforma laboral en conjunto del gobierno es que crezca el empleo
registrado, que crezca el salario real, porque decíamos, el propio presidente Milei declara la emergencia económica y la emergencia social a través del DNU, cuando lo describe dice, hay una situación de salarios reales miserables, el desempleo es muy bajo, dice él mismo, pero eso es a costa de una precariedad laboral muy grande y de un empleo informal también muy grande. Entonces, si analizamos cada una de las reformas que propone, laborales por supuesto, desde la perspectiva de lo que supuestamente viene a solucionar, bueno, ahí se desnuda que realmente ese no es el propósito, o está erradísima la solución que plantea. Porque, por ejemplo, para terminar con el empleo no registrado, propone eliminar todo tipo de sanciones y consecuencias para los empleadores ilegales. O sea, pone mismo el nivel de paridad a una persona que cumple con la que incumple con la ley vigente. Entonces no hay ningún incentivo para registrar a un trabajador, eso me decís. Exacto, el resultado, si es lo mismo registrar que no registrar, va a ser que no se registre, es decir, va a ser que crezca el empleo no registrado. Pero todo eso lo acreditamos también con datos estadísticos comparados. Perú, por ejemplo, no tiene ningún tipo de penalidad para el empleo no registrado, y la informalidad es del 70%. Chile tampoco es del 50%, es decir, no hay un lugar donde compararse con una legislación parecida que uno pueda decir, bueno, acá le fue bien, por lo menos en esto que estamos hablando. Incluso, más allá del empleo registrado, en total, en su conjunto, digamos, las reformas laborales regresivas, según un estudio que hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo hizo en 2015, analizó 65 países que reformaron su legislación laboral. En todos los casos en los que esa reforma fue regresiva, es decir, implicó una pérdida de derechos para los trabajadores y las trabajadoras, el resultado de los indicadores económicos y sociales empeoró, en ningún caso mejoró. Entonces, bueno, realmente digamos, se encuentra totalmente demostrado que lo que se plantea como objetivo de ley no va a ocurrir todo lo contrario. ¿Y qué pasa si finalmente logran esto? ¿En qué situación quedamos las y los trabajadores? Peor que hoy, es decir, porque hay una situación real que es el mercado de trabajo no está en la mejor de situaciones, hay un problema de ingreso muy grave, los salarios son bajos y efectivamente el empleo no registrado es altísimo, el empleo ilegal es muy alto, está en el 35%. Sí, pero no estamos en el 50% de Chile. No, claro, pero las reformas, y hay mucho por hacer para que el empleo registrado crezca, ¿no? Sobre todo una política activa del propio Estado, involucrar a los sindicatos, digamos, no es que no se pueda hacer nada para que crezca el empleo registrado. Lo que estoy seguro es que no es de la manera que lo están haciendo. Ahora en concreto, lo que va a ocurrir, porque bueno, el DNU está en vigencia, pero 2 medidas cautelares de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendieron el capítulo laboral. Pero eso puede caer, digamos, tanto la cautelar como por algún otro medio. El Congreso puede ratificar el DNU y puede entrar en vigencia. Y entonces las condiciones de trabajo de todas las personas que trabajan, que son la mayoría de la población, lógicamente, van a empeorar. Aquellos que ingresen en vez de 3 meses a prueba van a estar 8 meses y como vos bien decías, seguramente eso termine dando por resultado una rotación de periodo de 8 meses de trabajadores que nunca quedan efectivos. Cuando los despidan no van a cobrar la indemnización que tiene prevista por la ley, sino una menor. Algo muy grave que es que, por ejemplo, frente a mucho fraude laboral que existe, que es aquello que llamamos monotributista, ¿no? Contrato a una persona, pero digo que no lo tengo empleado, digo que me facture todos los meses y entonces no hay una relación laboral. Bueno, la ley de contrato de trabajo presume que si alguien presta servicios para otra persona, hay una relación laboral, ¿no? En el marco de un juicio. Sí, encubierta, pero relación laboral, claro. Claro, es un fraude. Bueno, el DNU lo que dice es que en ese mismo artículo que establece que se presume que hay una relación laboral, dice salvo que haya una alocación de servicio, es decir, salvo todos los casos de los monotributistas. Con solo acreditar que se factura, ya se presume que no hay una relación laboral. Y peor aún, ese monotributista puede contratar 5 monotributistas más, que ni siquiera van a ser empleados de
de finalmente para quien prestan el servicio, sino de ese otro monotributista. Es una destrucción total de los principios básicos del derecho del trabajo. Matías, me quedaría, todavía tengo muchas preguntas, pero se viene el informativo seguramente, y si vos querés, se la seguimos en unos días porque hay mucho para profundizar. Un abrazo grande y hasta la próxima. Claro, hasta otra oportunidad. Un abrazo grande. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Ahora tiempo de noticias.